Bueno, buenas noches nuevamente. Esta es la primera sesión de junio de Promatec, nivel Terra. Corresponde a números enteros. Entonces, cualquier duda, consulta, pueden abrir el micrófono perfectamente e indicármela. Ahí intentaré evacuarlas en la medida de lo posible. Para iniciar la clase, me gustaría mostrar esta imagen que vemos que hay como unas rocas sobre el nivel del mar y unos edificios acá al fondo. Igual, sobre el nivel del mar. Están encima del mar esos edificios. Y pongámonos a imaginar, no sé, así, cualquier número, ¿cuánto creen que mediría este edificio de acá? Sí, cualquier número, a su imaginación. Bueno, imaginemos que, no sé, unos 7 metros tal vez, sobre el nivel del mar. Por aquí vemos otro edificio, este más alto. Imaginemos, pongámosle un número. ¿Cuánto podrá medir ese edificio? Hmm, muy grande. Pongámosle tal vez unos 13 metros. Entonces, esos 13 metros están sobre el nivel del mar. Le puedo ir poniendo la atención a estos detallillos, porque más adelante los vamos a ir reforzando. Igual estas rocas, supongamos que estas rocas, no sé, quizás está 1 metro, esta parte que está afuerita, que podemos ver. Y si estuviéramos ahí, pudiéramos tocar. Bueno, entonces ahora pasamos a otra imagen. Ahora estamos debajo del mar, como la sirenita. Entonces, estamos ahí, somos buzos y estamos viendo esta imagen. Ah, mira, y ahora sí, otra vez volvamos a ver. Imaginemos, ¿cuánto más o menos podrán estar esos pececillos, como esta medusa? ¿A cuánto estará debajo del mar? Mm, Esta medusa, no sé, pongámosle que está como a 1 metro, tal vez. Y ahora este cangrejillo de aquí, imaginemos, ¿a cuánta distancia estará de, del mar? ¿Cuántos de profundidad tendrá? Está muy hondo. Yo diría que está como a unos 15 metros, por decir algo nada más. Ese cangrejillo. Este otro pez de acá, pongámosle, no sé, 7 metros tal vez. Todo esto está debajo del nivel del mar. ¿Verdad? Importante ir recordando esas palabrillas. Anteriormente los vimos los que estaban sobre el nivel del mar y ahora estamos viendo los que están debajo del mar. Bueno, entonces imaginemos que ustedes sufren de mucha alergia como yo, son iguales. Entonces, cuando ocupamos mudarnos o ir a otro lugar, la temperatura nos va a afectar, nos va a dar ahí comezón. Entonces, vamos a consultar a la gente. ¿Cuál será la temperatura que habrán ay, en esos lugares? Aquí podemos ver que esta temperatura por acá sería como aproximadamente de 33 grados bajo cero. Está abajito de ese cero, ese 33. Y bueno, entonces ahora casualmente nos dio otra temperatura, otro día. La medimos. Ah, mira, ahí está saltilla. Esta es justamente 35. Uf, está bastante caliente ahí en ese pueblillo. Entonces igual, 35 grados y estos están sobre el cero. ¿Verdad? Entonces, de esta actividad se preguntarán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el profe Pedro nos enseñó esto? Bueno, es precisamente para introducir los números enteros, viendo cómo se comportan o cómo los vamos a poder encontrar dentro de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Porque antes,
Cuando trabajamos números naturales, que son estos que utilizamos para contar, por ejemplo, naturales son 1, 2, 3, 4, 5 y así hacia adelante. Se nos van a quedar cortos en algunas situaciones. Nos van a faltar unos numerillos. ¿Y cuáles numerillos nos faltarán? Bueno, como lo habíamos visto anteriormente, por ejemplo, cuando hablamos de 33 grados bajo cero o 17 metros bajo el nivel del mar, cuando hablamos de animales, ¿vale? Entonces son todos esos numerillos que en alguna manera nos faltaron si solo utilizamos esos naturales, solo ocupamos esos números que utilizábamos para contar. Entonces de ahí nacen. Ese es el motivo del por qué nacen los enteros. Y su característica principal es que hay un número positivo y otro negativo, ¿verdad? El número 0 es el punto de origen, por eso a veces lo utilizamos como referencia. Por ejemplo, el mar, si nos ubicamos sobre el mar, nos servirá como ese 0, como para marcar dónde está sobre y dónde está bajo, ¿verdad? Ese es como su punto inicial. Igual como cuando vemos en el termómetro, cuando hablamos de que estaban abajito del 0, ya son grados bajo 0. Y cuando decíamos una temperatura alta, ya ahí le decíamos normalmente. Se marcan puntos a igual distancia, tanto de la derecha como a la izquierda del 0. Esto lo vamos a ver más adelante en una imagen. Los de la derecha son mayores que 0. Y eso quiere decir que son positivos. Y los de la derecha son menores que el 0. Entonces, esos van a ser nuestros números negativos. Y bueno, entonces surge a veces la pregunta de qué pasará con el 0. ¿El 0 será positivo o será negativo? ¿Qué pasa con ese numerillo? Bueno, entonces nos vamos a explicar. Aquí está una recta numérica. Tenemos desde el -13, que está por acá, hasta el 13. Entonces, esos son todos los numerillos que hay acomodados a cada una misma distancia. Por un ejemplo, aquí del -13 al -12, todo este cabito va a medir igual que este otro, igual que ese otro de ahí, e igual que este otro de acá. Entonces, como recordado, como nos decía la teoría, todos aquellos números que estén a la izquierda del 0 van a ser los negativos. Son los que utilizamos decimos, bajo 0 o bajo el nivel del mar. Y los que estaban a la derecha del 0 son los positivos, como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Todos son los positivos. Y en total, cuando combinamos los dos, cuando tenemos los negativos y los positivos, ahí nacen los enteros. Esos son los que conocemos como los enteros. Y muchas veces, sí, bueno, siempre prácticamente se utiliza este signo, esta Z como con dos rayitas, cuando nos referimos a los enteros. También una manera muy formal matemáticamente de verlo es que son como los enteros negativos, que son los que están a la izquierda, unido al número 0, porque aquí vemos que esta rayita como que aquí le falta un pedacito para que se una. Entonces a esto le vamos a añadir el 0 y a su vez también le vamos a unir todos estos positivos, todos los enteros que son positivos. Eso es como para dividirlo. Como, no sé, como tener una naranja e ir dividiéndola en gajitos. Eso es esta manera de verla formalmente. Es como ya más totalmente detallada. Pero bueno, en los enteros pasa algo muy particular, que son las relaciones de orden. ¿Qué nos quiere decir las relaciones de orden? Bueno, nos va a indicar el orden de los números, como valga la redundancia. ¿Quién será mayor que cuál número? ¿O qué número es más pequeño que el otro? ¿Serán iguales tal vez? Es como para ordenarlos, como para decirles, bueno, usted, número 8 va aquí, va detrás del 9. O en los casos de los negativos, como es negativo, todo como que funciona al revés, por así decirlo. Entonces, en una relación de orden, le dice, bueno, -8. Usted está aquí y usted va a estar, usted va a ser más grande que el -9. Para que quede quizá esto bastante claro,
podemos ver que nuestra recta numérica, acá está el menos 8, y el menos 8 está por delante del menos 9. Entonces, menos 8 es más grande. Esto en los negativos. Pero en lo positivo sucede lo contrario. En este caso, el 8 sería más pequeñito que el 9. Entonces, retomando, nos dice, un meteorólogo quiere comparar la temperatura de 2 días seguidos, los cuales son 10 grados bajo cero o 8 grados bajo cero. ¿Cuál temperatura representa la más fría? No sé si a alguien le gustaría participar. La más baja sería 10 grados bajo cero. Muy bien, exactamente. 10 grados bajo cero es la temperatura más fría. Y ahora nos preguntan por cuál era la más alta. Bueno, entonces si no es gallo, es gallina. Como 10 grados bajo cero era más fría, entonces 8 grados bajo cero va a ser la temperatura más alta. Muchísimas gracias por la participación. Ahora, cuando tenemos dos números en la recta numérica, el número mayor de los dos es el que está a la derecha. Eso es lo que les comentaba. Por ejemplo, en los números positivos, y sí, el más grande es el que está a la derecha. Por ejemplo, el 1 es más grande que el 0, o este 2, como está a la derecha, es más grande que el 1, y eso es como siempre se ha trabajado. En los negativos, funciona igual, pero es como al contrario. Entonces, menos 4 está a la derecha del menos 5. Entonces, el menos 4 es más grande. ¿Qué número es más grande que el menos 4? Bueno, el menos 3. El menos 2 va a seguir más grande. Y el menos 1 es más grande que todos los anteriores que hemos dicho. El 0 es más grande que el menos 1. Aquí tenemos un ejemplo. Menos 30, que estaría por acá, ahí lejísimos. Va a ser más pequeño, indica la boquita, va a ser más pequeñito que el menos 13. Y efectivamente, menos 13 está más a la derecha en la recta numérica. Pero menos 13 es más pequeñito que el menos 8. El menos 8 está más a la derecha. El menos 8 es más pequeño que menos 7. A su vez, eso es más pequeño que el menos 2. Va a ser más pequeño que el 0. El 0 es más pequeño que el 3. El 3 es más pequeño que el 5. El 5 es más pequeño que el 8. Y el 8 es más pequeño que el 11. Y por último, el 11 es más pequeño que el 13. Entonces vemos que entre más a la derecha, más grande es el número. Bueno, entonces ahora, ¿alguna duda de lo anterior o consulta? Ok, No, ahorita está bien. ok, entonces vamos bien. Ahora vamos a ver los números opuestos. Cuando dos números están a igual distancia del cero, reciben el nombre de números opuestos. Bueno, entonces vamos a volver a la recta. Voy a borrar porque aquí hay mucho garabatillo. ¿Qué nos quiere decir un número opuesto? Bueno, ignoremos esto. Número opuesto, aquí está el cero. Son los números que están a la misma distancia del cero. Por ejemplo, si partimos del cero y nos movemos una casilla hacia adelante, nos ubicamos en el 1. Y si nos ubicamos una casilla para atrás, estamos en el menos 1. Entonces, esos son números opuestos. El menos 1 con el 1. Luego vamos a avanzar otra casilla. Entonces, tendríamos, bueno, 2 casillas hacia adelante y ahora 2 hacia atrás. Menos 1 y menos 2. Entonces ahora
nuestros dos números opuestos van a ser el -2 y el 2. De una manera muy sencilla de verlo es que es el mismo número, pero con un signo de menos en el adelante. Por ejemplo, el -4 es opuesto del 4. Entonces, eso es a lo que se refiere. Aquí tenemos los ejemplos. -1, que es en negativo, tiene como opuesto al 1 positivo. -3 es un número negativo y su opuesto será el 3 positivo. Y aquí llegamos al valor absoluto, que es para determinar una distancia desde el 0 hasta cualquier número, sin importar qué dirección hayamos tomado. No importa si avanzamos casillas hacia adelante o hacia atrás. El valor absoluto eh, siempre nos va a dar por así decirlo, la distancia que avanzamos, la distancia que está ese número del 0. Los números opuestos tienen el mismo valor absoluto porque están en igual distancia del 0. Y se representa con dos rayitas. En medio de estas dos rayitas vamos a poner, por ejemplo, un número -2, o podemos poner 2, o cualquier número. Acá tenemos ejemplos. El valor absoluto del 4 es 4. No le afecta en nada porque es positivo. Pero mira, aquí tenemos 1 negativo. ¿Cuál será el valor absoluto del -7? Bueno, entonces es la distancia y las distancias siempre son positivas. Eso hay que recordarlo porque es muy extraño decir como, bueno, camine -200 metros hacia el norte hasta topar con el palo de mango. Eso es muy extraño. Entonces, las distancias siempre son positivas. Entonces, el valor absoluto del -7 va a ser el 7 positivo. El valor absoluto del -10. Bueno, como dijimos, entonces esto se va a absorber ese negativo y nos lo va a devolver en positivo. El valor absoluto de -10 es 10. Y ojo, aquí hay una trampilla. Tenemos menos un valor absoluto de -9. Bueno, pues resulta que entonces el valor absoluto, bueno, vamos a poner un paréntesis, el valor absoluto de -9 acá es 9 y tenemos el resultado. Pero mira, teníamos ese menos adelante. Bueno, pues resulta que ese menos nos va a hacer daño. Y nos va a quedar -9. Entonces hay que tener cuidado con esas cosillas. Tenemos un valor absoluto con un signo de menos al frente. Nos va a dar un número negativo. ¿Verdad? Porque en este caso, esto se nos había hecho positivo. Aquí podemos verlo, tan positivo. Pero ese menos de adelante nos dañó, nos hizo negativos. ¿Alguna consulta del valor absoluto o números opuestos? ¿Todo claro? Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues resulta que ahora vamos a hacer práctica de los números enteros. Altura y profundidad. En la vida cotidiana, cuando nos queremos referir a altitudes, consideramos el nivel del mar como 0 metros, por lo que si nos colocamos sobre o encima del mar, nuestra altura será positiva. Y si estamos bajo el mar, nuestra profundidad será negativa. Entonces, eso es lo que le comentaba. Si estamos bajo el mar, si somos un pez, nuestra profundidad se medirá en negativo. Pero si estamos sobre el nivel del mar, como en este momento, va a ser positivo nuestra altura. Entonces aquí tenemos una actividad. Exprese las altitudes o profundidades mediante un número positivo o negativo según corresponda. Entonces eso quiere decir que nos vamos a ubicar aquí al nivel del mar, que es a 0 metros, y vamos a decir a cuánta distancia está todo lo que nos va a pedir. Por ejemplo, el helicóptero, que estaría acá. Podemos ver que está sobre el mar, entonces va a ser positivo y además está a una distancia, si seguimos esta rayita, de 40. Entonces nuestro helicóptero está a 40 metros sobre el mar.
Ahora vamos con el globo aerostático. Corresponde a este de acá. Igual está sobre el mar, entonces va a ser positivo. Si seguimos la rayita, vemos que vemos que ese globo aerostático está a 30 metros sobre el mar. 30 metros S y M sobre el mar. El barco. Vemos que el barco está en el mar y no está abajo ni arriba. Entonces se ubica en 0 metros sobre el nivel del mar. O podemos poner solo 0 metros. El submarino, si nos vamos a las profundidades, vemos que está acá. Y como está debajo del mar, su profundidad va a ser en negativo. Entonces, si nos vamos movilizando, vemos que ese submarino está a menos 30 metros bajo el nivel del mar. Menos 30 metros. Ahora vamos con este buzo de acá, que igual está debajo del mar. Entonces va a estar en negativo. Y bueno, tenemos que trazarle una recta aquí, media imaginaria. Pam, pam, pam. Y nos damos cuenta que está a menos 40 metros bajo el nivel del mar. Menos 40 metros. El barco hundido está acá. Igual está bajo el mar, entonces va a ser negativo. Y si seguimos nuestra rayita, vamos a dar cuenta que está a menos 50 metros bajo el nivel del mar. Y la caña de pescar. Si vemos la caña de pescar está acá abajito. Bueno, entonces nos quedó hecho muy cerca. Acá. Como está bajo el nivel del mar, es negativo. Y nos dice que son menos 20 metros. 20 metros. Y listo. Hemos logrado completar nuestra asignación. Voy a borrar acá para que no quede tan sucio la imagen. Listo. Ahora, aquí nos ponen ya a calcular. Entonces nos piden, ¿cuál será la distancia entre el helicóptero y el barco hundido? Entonces vamos a ver. El helicóptero está acá y el barco hundido está aquí abajísimo. Entonces, este helicóptero está a 40 metros y ese barco hundido está a menos 50 metros. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a sumar las cantidades en valor absoluto, por así decirlo. Entonces, esto va a ser el valor absoluto de 40, ¿verdad? Porque es la distancia que tiene del 0 hasta donde está el helicóptero, más el valor absoluto de menos 50, ¿verdad? Porque es la distancia que tiene ese número con respecto al 0. Y como están al contrario, entonces es válido. Entonces, 40 en valor absoluto va a ser 40, porque eso siempre devuelve positivo, más, y el valor absoluto de 50, de menos 50, perdón, va a ser 50. Bueno, sí, ahora nos quedó una suma normal. 40 más 50, eso nos va a dar 90 metros. Entonces, esa es la distancia que hay entre el helicóptero y el barco hundido. Ahora vamos a ver la distancia que hay de este globo aerostático y el barco. Mira, y aquí hay una particularidad. Bueno, el barco ya se ubica en 0 metros. Entonces, y si a cualquier número le sumamos o restamos 0, nos va a dar el mismo número. Entonces, la distancia que hay del globo aerostático y el barco va a ser esta, y que correspondería casualmente a la misma del globo aerostático, ¿verdad? Porque si el barco está en 0 y el globo aerostático está en 30,
Entonces, su distancia va a ser de 30 metros. Ahora, vamos a ver del submarino, está acá, y el buzo. Voy a borrar unos circulillos por acá. Listo. Entonces, ¿cuál es la distancia? Bueno, va a ser bueno, voy a hacerle la raya al buzo. Va a ser este pedacito de acá. Ah, pero mira, estos dos están, por decirlo, ambos son negativos. Este submarino es 30 y el buzo está a menos 40. Bueno, entonces, en valor absoluto, vamos a restar ambas distancias. Entonces, empecemos desde la más grande. Sería el valor absoluto de menos 40. Menos, pues le vamos a quitar la distancia que hay del mar al submarino, que va a ser el valor absoluto de menos 30. Entonces el valor absoluto de menos 40 sería 40 menos el valor absoluto de menos 30, que eso nos devuelve en positivo. Entonces sería 40 menos 30. Y si a 40 le quitamos 30, nos va a dar 10 metros. Y esa es la distancia de la que está en el submarino y el buzo. ¿Alguna consulta hasta acá? Está bien así. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos dicen, escribe el número opuesto en cada caso. Entonces nos dicen, ¿cuál será el opuesto de 5? Entonces, el truquillo que les había enseñado era de el menos, depende, podemos añadirlo o quitarlo. Entonces, el opuesto de 5 es menos 5. El opuesto de menos 3. Bueno, entonces en este caso vamos a quitar del menos. Y el opuesto del menos 3 es 3. El opuesto del 0. Bueno, habíamos dicho que el 0 no era ni positivo ni negativo. Entonces, el opuesto del 0 es el mismo. O en algunos casos dice que no tiene, pero veámoslo como que él es su mismo opuesto. El opuesto de A es menos A. Imaginemos que ese A va a poder ser cualquier número. Va a poder ser el 1, el 2, el 3. Entonces, su opuesto, perdón, va a ser un número negativo. O en caso de que sea, por ejemplo, menos, no sé, menos 5, por ejemplo, que este A, si le cambiamos su valor, sea menos 5. Bueno, entonces lo que va a hacer este menos es que va a estar aquí enfrente. Y hay una regla, entonces, menos por menos nos daría más. Entonces esto va a ser igual a 5. ¿Ven? Si se cumple que si ponemos un menos enfrente, nos va a dar el opuesto. El opuesto de menos x va a ser x. Y el opuesto de x más 1, se ve un poco extraño eso, pero supuesto, como les he dicho, es solo poner un negativo enfrente. Entonces sería menos x más 1. Y ese sería supuesto. Ahora vamos a practicar los valores absolutos. Nos piden, ¿cuál es la distancia entre el 0 y el 8? Entonces, para eso nos funcionaba el valor absoluto. La distancia que hay entre el 0 y el 8 va a ser el valor absoluto de 8. Ah, pero mira, ya es positivo, entonces no nos va a afectar en nada. Va a seguir siendo el número 8. Ahora nos solicitan cuál es la distancia entre el 0 y el 21. Bueno, esa distancia entre el 0 y cualquier número la calculamos con valor absoluto. Entonces sería el valor absoluto de 21 y esto va a ser 21. Ahora sí, la distancia entre el 0 y el menos 7. Este es negativo, entonces igual. El valor absoluto de menos 7.
Y, como hemos dicho, el valor absoluto se come, por así decirlo, todos los negativos. Entonces, la distancia va a ser 7. Y ahora necesitan cuál es la distancia entre el 0 y el menos 21. Bueno, entonces, como hemos dicho, igual, con valor absoluto. Y el valor absoluto de menos 21, nos vamos a comer ese negativo y va a ser 21. Cualquier duda, consulta, igual, con el micrófono se lo activan y me comentan y ahí intento responder. Continuando, ahora nos solicitan represente el número que indica cada expresión. Entonces aquí tenemos que asociar un número con lo que nos van a solicitar, ya sea positivo o negativo. Entonces tenemos 6 minutos después del disparo. Entonces 6 minutos después. Entonces eso va a corresponder a un número positivo, que va a ser el 6, porque son 6 minutos después. Ahora, 9 segundos antes del lanzamiento. Entonces, como tenemos este antes, eso nos indica que está a la izquierda. Entonces esto sería menos 9. 45 grados bajo 0. Entonces, esto nos indica que va a ser en negativo, porque pues está bajo el 0. Y serían menos 45. 12 grados bajo 0. Como es bajo, entonces va a ser negativo y va a ser menos 12. Y ahora nos dicen tener una deuda de 30.000 colones. Qué dichoso que usted tiene una deuda de 30.000. Entonces, como es una deuda y vamos a deber, esto se puede representar con negativos. Entonces sería menos 30.000. ¿Por qué? Y pues, ¿por qué negativo y no positivo? Bueno, por positivo sería plata que ya tendríamos si no nos están quitando. Entonces, por ejemplo, yo digo, nosotros cotidianamente decimos, bueno, tengo 30.000 colones. O cuando vemos, no sé, alguna factura y vemos que tenemos un saldo pendiente, nos sale ahí menos y el número que debamos. Por ejemplo, menos 5.000 colones. Eso es lo que debemos. Entonces, para eso se utiliza el negativo. Tenemos más. Arquímedes nació en el año 640 antes de Cristo. Entonces, eso también se puede representar como una recta numérica y todo lo que está, bueno, todos los años antes de Cristo están a la izquierda del cero, entonces van a ser negativos. Entonces, en este caso sería menos 640. El mar Caspio está situado 30 metros por debajo del mar Mediterráneo. Entonces, por debajo. Esa palabra nos indica negativo. Entonces sería menos 30 metros. Y por último nos dicen, hay una temperatura de 17 grados bajo cero. Igual, bajo cero. Entonces, eso nos indica que es negativo. ¿Alguna consulta? No, todo está bien. Ok, qué carga. Vamos demasiado bien. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio que nos dice, sitúe los siguientes números en la recta numérica. La recta numérica era aquella recta que vimos al inicio. Y luego nos dan otra instrucción, ordénelos de menor a mayor utilizando la boquita. Entonces, como es una recta numérica, lo primero que tenemos que hacer es una recta. Pues vamos a ver si no me queda muy chueca. Bueno, imaginemos que eso está recto. Y aquí ponemos los simbolitos. Para ubicarnos, siempre es mejor poner un 0 para tener una referencia. Y vamos a hacerle rayitas. En teoría, todas deberían estar a una misma distancia
pero como lo estamos haciendo así a mano alzada, entonces es muy poco probable que todas estén a la misma distancia. Pero vamos a procurarlo. Ahora sí. Digamos cualquier número, en este caso el -6. Entonces vamos a mover 6 espacios a la izquierda del 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el -6 iría por acá. Tenemos cualquier otro número, en este caso el 3. Entonces vamos a mover 3 casillas a la derecha, porque es positivo. Entonces sería 1, 2, 3. Y aquí estaría el 3. Sigue el -5. Aquí tenemos dos alternativas. Podemos movernos 5 casillas a la izquierda del 0. O como ya tenemos el -6, podemos usarlo como un referente. En este caso, yo voy a utilizar, bueno, voy a moverme 5 casillas a la izquierda. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y se ubicaría acá. Ahí está el -5. El -1. Bueno, entonces vamos a mover una casilla a la izquierda y quedaría acá. El 4. Bueno, ya tenemos el 3, aprovechémoslo. Entonces, de 3 sigue el 4 y lo podemos ubicar ahí. El -3. Vamos a mover 3 casillas a la izquierda. En este caso sería 1, 2 y 3. Acá estaría el -3. Y por último el -7. Ah, pero ya teníamos el -6. Entonces ese -7 va a estar a la izquierda del -6. Y ahora sí, tenemos que ordenarlos de menor a mayor utilizando la boquita menor que. Esa boquita, ¿verdad? Siempre se come al mayor. Entonces en este caso, como el -7 es el más pequeñito de todos los que hay, va a ir de primero. Esto quiere decir, -7 es menor que -6. Pues es el que le sigue. Bueno, entonces el que le continúa es el -5. Entonces -6 es menor que -5. -5, bueno, y dentro de estos números, el que continúa es el -3. Entonces -5 es más pequeño que -3. Ah, pero -3 es más pequeño que -1. Ah, y -1 es más pequeño que el 3. Y 3 es más pequeñito que 4. Entonces, vamos a notar que la misma recta numérica nos va anotando el orden que deben ir siguiendo estos números. Aquí el -7 es el que está más a la izquierda, entonces es el más pequeñito de todos y ese es menor que y el que sigue. En este caso sería el -6, -5, -3, -1, 3 y 4 en ese orden. Ahora vamos a escribir 5 números más que completen la secuencia. En este caso hay que averiguar un patrón. Vamos a intentar ser investigadores. Entonces tenemos -19 y la secuencia que sigue nos dice que es el número -15. Entre estos dos números hay una diferencia de 4, ¿verdad? Hay como 4 espacios entre el -19 y el -15. Seguimos avanzando. Sigue el -11. Ah, pero mira, entre el -15 y el -11 también hay una diferencia de 4 espacios, por decirlo, 4 casillas. Ah, bueno, entonces ya descubrimos el patrón. Estamos viendo que los números que siguen son cada 4 casillas. Bueno, entonces el que continuaría sería el -7. Aquí podemos usar una recta numérica también para ir ubicándonos, para ir brincando entre las casillas. O podemos ir sacando distancias como habíamos hecho en el ejercicio del buzo y el submarino, para ir adivinándolos. Entonces aquí estamos cumpliendo entre el -11 y el -7 también.
hay una distancia de 4. ¿Y qué número seguirá? Bueno, entonces vamos hacia adelante. Tenemos menos 7, entonces sería menos 6, menos 5, menos 4 y menos 3. Ya avanzamos 4 casillas. Entonces el que sigue es el menos 3. Y ahora sí, otras 4 casillas avanzamos. Estamos en el menos 3 y vamos a avanzar hacia adelante. Entonces, de menos 3 pasaríamos a menos 2, menos 1, 0 y 1. Entonces el que continúa es el 1. Y ahora sí, aquí vamos sumando normal. Ahora del 1, si avanzamos 4 casillas hacia el frente, llegaríamos al 5. Y si del 5 avanzamos otras 4 casillas, llegaríamos al 9. Todo claro con esa secuencia. O sea, hubieron algunas dudillas por ahí. Bueno, vamos a hacer otra secuencia. Cualquier cosa. Uy, mira, y ahora esta va para atrás. Esta acá va con números más pequeñitos. Tenemos el 10 y el 10 pasamos al 7. Mm, Entre estos dos hay una diferencia, o bueno, se retrocedió 3 casillas. Y el que sigue es el 4. Ah, mira, entonces en esta secuencia también 3 casillas hacia atrás. Bueno, entonces si vamos para atrás, entonces tenemos que retroceder 3, o eso nos indica el patrón. Entonces sería del 4, si vamos retrocediendo 3 casillas, serían 3, 2 y 1. Entonces el que continúa sería el número 1. Volvemos a tener otras 3 casillas hacia atrás. Entonces del 1 retrocedemos al 0, al menos 1 y al menos 2. Seguimos continuando, vamos para atrás, vamos retrocediendo. Del menos 2, 3 casillas hacia atrás serían menos 3, menos 4 y menos 5. Otras 3 casillas hacia atrás, menos 6, menos 7 y menos 8. Y ahora del menos 8, otras 3 casillas hacia atrás. Serían menos 9, menos 10 y menos 11. Y ahí sería, ya completamos esa secuencia. Ahora vamos con esta última de acá. Del menos 15, vamos a retroceder al menos 9. ¿Cuántas casillas habrán ahí? Bueno, entonces contémosla. Menos 15, entonces vamos menos 14, menos 13. Bueno, vamos retrocediendo. Menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, menos 10 y menos 9. Hemos retrocedido 1, 2, 3, 4, 5 y con el menos 9 serían 6 casillas. Entonces, ese retroceso que estamos haciendo, no, ese avance, perdón, es de 6 casillas. 6 casillas. Bueno, aquí lo más óptimo es como hacer una recta numérica, ir ubicándose. O intentan agilizarlo, igual, así puro cálculo mental va saliendo. Entonces, de menos 9 a menos 3 hay 6 casillas de diferencia. Entonces, ese es el patrón que se va dando. Igual, del menos 3 al 3 hay 6 casillas de diferencia. Entonces parece que vamos avanzando de 6 en 6. Entonces ahora sería 3 más 6, 9. Y 9 más 6, 15. Y ahora 15 más 6, 21. 21 más 6,
27 y 27 más 6, 33. Entonces esos eran los patrones que teníamos que averiguar. ¿Una consulta? Parece que todo claro. Igual recuerden, cualquier duda o consulta, me activan el micrófono y me van diciendo, profe, no entendí, o esto no me quedó claro. Ahora vamos a responder preguntas. ¿Qué número tiene un valor absoluto de 3 y estará entre el -4 y el -2? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña partecita de la recta numérica. En este caso vamos a ubicar el 0 un poquito más a la derecha. Y aquí estaría -1, -2, -3 y -4. Entonces nos dicen que el número que buscamos está entre el -4 y el -2. Ah, mira, parece que el -3 es un candidato y tendrá un valor absoluto de 3. Entonces el valor absoluto de -3 será igual a 3. Efectivamente, eso es verdadero. Entonces ya cumplimos todo lo que nos solicitaban. Entonces, un número que tiene de valor absoluto 3 y está entre el -4 y el -2 es el -3. Segunda pregunta. ¿Cuáles números tienen como valor absoluto el número 12? Entonces tenemos que buscar un número que su valor absoluto nos dé 12. Primero sería el 12, ¿verdad? Porque es positivo de una vez. Y también el -12. Eso también lo cumple. El valor absoluto de -12 se nos consume ese negativo y nos quedaría 12. Entonces es verdadero. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál número tiene como valor absoluto el 12 y está a la izquierda del 0? Mira, entonces ya teníamos dos candidatos para el valor absoluto nos diera 12. El 12 y el -12. Pero ahora, ¿cuál estará a la izquierda del 0? Recordemos que los números negativos siempre se ubican a la izquierda del 0. Entonces, en este caso, es el -12. Y listo. Ahí lo logramos. Ahora vamos a resolver unos ejercicios cortitos. Esto va más que todo a los números opuestos. Si A es igual a -4, entonces menos A corresponde a. Entonces, si A da -4, ahora el opuesto de A sería 4. ¿Verdad? Si N es igual a 12, entonces menos N corresponde a. Entonces ahora el opuesto de N. Y si N era 12, entonces su opuesto sería el -12. Y ahora, si menos X es igual a 4, entonces X, que es el opuesto, corresponde a. Entonces, sería el opuesto de 4. Y el opuesto de 4 es -4. Ahora, si menos B es igual a -3, entonces B, que vemos que es el opuesto, corresponde a. Entonces, si menos B era -3, nos piden por el opuesto. Entonces, el opuesto de -3 es 3. La siguiente, si h es igual a 0, entonces menos h, que es el opuesto, corresponde a. Bueno, y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, su opuesto es el mismo. Y si P es igual a -3, entonces menos P, que es el opuesto, y entonces nos preguntaríamos sobre el opuesto de -3, corresponde a
3. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a escribir menor que, mayor que o igual según corresponda. El 0 y lo vamos a comparar con el 9. Bueno, entonces el 0 es más pequeñito que el 9, entonces la boquita siempre se come al más grande. Uy, me quedó muy rara. Entonces, tenemos que poner ese signo. La boquita comienza al 9, que es el más grande. Ahora vamos a comparar el 3 y el 6. Bueno, el 3 es más pequeñito que el 6. Entonces, la boquilla se va a comer al 6. Menos 4 y menos 7. Aquí recordemos que los números negativos, entre comillas, funcionan al revés. Pero el menos 4 está más cerca del 0 que, bueno, no, perdón, el menos 4 está más a la derecha en la recta numérica que el menos 7. Entonces el menos 4 es más grande que menos 7. Entonces nuestra boquilla se va a comer al menos 4. El 7 y el 3. Bueno, el 7 es más grande. Entonces la boquilla se come al 7. 5 y el valor absoluto de menos 5. Entonces primero calculemos el valor absoluto de menos 5. Recordemos que se nos comía ese negativo y desaparecía. Entonces este número en realidad y sin disfraz es el 5. Y 5 lo comparamos con el 5, bueno, son iguales. El valor absoluto de 8 comparando con el menos 8. Bueno, entonces calculemos el valor absoluto de 8. Sería 8. Pues es positivo. Y ahora estamos comparando el 8 y el menos 8. Definitivamente, el 8 está más a la derecha en la recta numérica que el menos 8. Entonces es más grande. Entonces la boquita se lo va a comer a él. Ahora vamos a comparar el menos 9 con el menos 6. Entonces igual en la recta numérica, el menos 6 está más a la derecha que el menos 9. Entonces el menos 6 es más grande que el menos 9. Menos 51 y menos 51. Bueno, son los mismos números. Entonces son iguales. El menos 8 y el 0. Bueno, entonces em, el 8, perdón, el 0 está a la derecha, más a la derecha que el menos 8. Entonces el 0 es más grande. Y ahora el 0 con el valor absoluto de menos 3. Y entonces el valor absoluto de menos 3 sería 3, que siempre nos lo devuelve positivo. Y ahora sí, entre el 0 y el 3, el más grande es el 3. Entonces no lo vamos a comer. Quiero un ejercicio un poco largo, pero vamos a ver truquillos. En lugar aquí de ir viendo, bueno, hay que ordenarlos de menor a mayor. En lugar de ir viendo, bueno, este es más pequeño que todos y todo eso, vamos a usar una técnica. Entonces vamos a ver quiénes son los negativos primero, que los negativos siempre son más pequeños que los positivos. Entonces tenemos menos 60, menos 40, menos 1, menos 13, menos 12, menos 31. Bueno, aquí los voy marcando, todos los que tengan negativo. Ah, y ahora sí, ya podemos ubicarlos más fácilmente entre cuáles tenemos que comparar para que sean los más pequeños. Bueno, entonces el más pequeño de todos estos negativos que acabamos de marcar, ahora sí, es el menos 100. Entonces, listo. Ahora tenemos que buscar cuál es el segundo más pequeño. Menos 60 se postula candidato. Menos 40, ¿no? Ese es mayor que el que acabamos de ver. Menos 1 es mayor, entonces no. Menos 13 es mayor, entonces no. Menos 12 tampoco. Menos 31 tampoco. Menos 21 tampoco.
el menos 17 tampoco, menos 61. Menos 61 sí es más pequeño que el menos 60. Entonces ese ya es nuestro nuevo candidato. Y menos 10 fue el último que teníamos que comparar. Mira, entonces ganó el menos 61. Bueno, entonces ya, y como habíamos comparado, habíamos dicho que nuestro segundo candidato era el menos 60. Ahora, ¿cuál seguirá? Estás viendo nuestro... Ay, bueno, se me olvidó tacharlos. Ahora sí, entre esos negativos, ¿cuál será el otro que sigue? ¿Cuál será entre los más pequeños? Este menos 40, vamos a dejarlo de candidato y vamos a ver el resto de números. Y efectivamente, entre todos los que nos quedan, ese es el más pequeñito. Ahora, ¿quién le seguirá? Menos 1, no. Menos 13, puede ser un candidato. Menos 12, no, este no. Menos 31, este sería buen candidato. Muy pequeño. Menos 21, menos 17 y menos 10. Entonces no hubo ninguno más pequeño, entonces el que sigue es menos 31. Ahora seguiría el menos 21. Viendo los números que nos quedan en negativo, seguiría el menos 17. Si ven que se me olvida uno, me mencionan o me lo brinqué tal vez. Mm, El que le sigue, si no me equivoco, es el menos 13. Sí, no hay ninguno más pequeño. Todo lo colocamos. Le seguiría el menos 12. Luego el menos 10. Y por último sigue el menos 1. Y listo, ya atacamos a todos los negativos primero, que siempre van a ser más pequeñitos que los positivos. Entonces ya está. Ahora nos queda, ahora sí, ver entre todos estos cuál será el más pequeño. Parece que es el 0, se postula candidato. Y sí, no hay ninguno más pequeño que el 0. Entonces lo colocamos. El que le sigue sería el 1, si no me equivoco. Ujú. El 1 es el más pequeñito entre los que nos quedan. Luego seguiría el 4. Luego el 5. Luego el 15. Luego seguiría el 19. Luego, el más pequeñito entre los que nos quedan sería el 22. Voy a continuar acá abajito. Luego, el más pequeño entre el 26 y el 28 sería el 26. Y continúa el 28. Y ahí está. Un poco largo esa ordenación, pero lo logramos. Eso es lo importante. Ahora, llegamos a una parte de resolución de problemas que muchas veces vienen los examencillos ahí para que resolvamos. Entonces, nos dicen, resolvamos los siguientes problemas. Tomando en cuenta que un ascensor está en el piso principal de un edificio, es decir, está ahí a la primera planta, este sube 5 pisos. Sube 5. Luego sube 10 más. Luego baja 6. Y luego sube 12 más. ¿En qué piso habrá quedado? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es ver qué está pasando con este ascensor. Bueno, nos dicen que subió 5. Entonces eso es positivo. Luego subió 10. Ah, pero mira, bajó 6. Entonces 6 es negativo. Entonces lo vamos a restar. Ah, pero volvió a subir 12. Entonces más 12. Y ahora sí, hacemos toda esa suma. 5 más 10 nos daría 15. Hacerlo largo. Entonces
Solo bajamos las operaciones para hacerlas paso a paso. Ahora sí, 15 menos 6. Esto sería 9. Y arrastramos ese 12. Y ahora sí, 9 más 12 sería 21. Entonces el piso en el que quedó el ascensor sería en el piso 21. Un poco grande ese edificio. Tenemos otro problema que nos dice, partiendo de un punto a 200 kilómetros al este de su base, un avión viaja hacia el oeste. Entonces, vamos a ilustrarlo. Entonces tenemos una base y un avión estaba a 200 kilómetros. Vamos a hacer el avioncillo. Una ventanilla. Y bueno, pongamos que eso es un avión. No soy bueno dibujando. Entonces está a 200 kilómetros al este de su base. Y ahora va a viajar al oeste, hacia un punto que está situado a 300 kilómetros al oeste de su base. ¿De cuánto fue su recorrido? Entonces su base representaría al cero. Pues vemos que están a los dos lados del cero, no están en un mismo lado. Entonces lo que nos queda y sería sumar las distancias. En este caso, tenemos que viajar 200, porque tiene que regresarse, y luego tiene que avanzar otros 300 kilómetros. Entonces 200 más 300, 500. Entonces el recorrido de ese avión va a ser de 500 metros. Tenemos otro problema. Si desde mi apartamento subí 4 pisos para recoger una llave, subí 4 pisos y bajé 9 para encontrar mi carro, ¿en qué piso descendí? Bueno, ¿a qué piso descendí? Perdón. Entonces, supongamos que aquí estamos en un apartamento, entonces vamos a subir 4, sería en positivo. Ah, pero bajamos 9. Entonces, 4 menos 9, esto nos daría menos 5. Podemos verlo también en una recta numérica. Ese cambio. 1, 2, 3, 4. Aquí negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Me quedó corta esa recta. Sería menos 6, menos 7, menos 8. Bueno, entonces estamos en el 4. Bueno, 0 representa nuestro apartamento, entonces subimos 4. Estaríamos acá. Y ahora vamos a bajar 9. Entonces bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí estaría. Entonces sería el menos 5. Y entonces eh, estamos 5 pisos por debajo del nuestro, que eso representaría esta respuesta. Estamos 5 pisos abajo de nuestro apartamento.
Ahora tenemos este problema. En un tren viajan 200 personas. En la primera parada se bajan 18. Entonces tenemos 200 iniciales. En la primera parada se bajaron 18 y se suben 46. En la segunda bajan 64 y suben 32. En la tercera bajan 35 y suben 18. ¿Cuántas personas habrán llegado a la cuarta parada? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es igual relacionar todo eso con las operaciones. Entonces teníamos 200 al inicio. Ah, mira, en la primera parada se nos bajaron 18. Entonces quitamos 18 personas. Pero subieron 46. Está ahí todo bien. Luego se volvieron a bajar 64. Ah, pero subieron 32. Sería positivo. Luego bajan 35. Y luego subieron 18. Entonces el problema con operaciones sería expresado así. Entonces vamos a ver cuánto sería. A 200 le quito 18. Esta operación de acá. Nos daría 182. Y bajamos lo que nos queda. Más 46, menos 64, más 32, o menos 35, más 18. O podemos ir haciéndolo de una vez también, si gustan. Entonces, esta sería la siguiente operación que nos corresponde. Sería 182 más 46. Y eso da un resultado de 228. Igual, bajamos todo esto que todavía no lo hemos utilizado. Menos 64 más 32 menos 35 más 18. Ahora sí, 228 le vamos a quitar 64 y nos daría 164. Y bajamos el resto. Más 32 menos 35 más 18. Hacemos la otra operación. 164 más 32 nos daría 196. Y ahora sí bajamos el resto. Menos 35 más 18. Realizamos esta operación. 196 menos 35 nos va a dar un total de 161. Y bajamos este 18 que todavía no lo hemos utilizado. Y ahora sí, esta última operación. A 161 le sumamos 18. Nos va a dar un total de 179 personas. Entonces esa es la cantidad que va a llegar a la cuarta parada. Entonces vamos a poner de respuesta. A la cuarta parada llegarán 179 personas. Y ahí estaría nuestra respuesta. ¿Alguna consulta con esos problemas? ¿O todo claro? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Será falso o verdadero? Entonces tenemos que decir si es falso o verdadero lo que se nos está brindando en la tabla. Entonces nos piden comparar. Bueno, el valor absoluto de 7 es más grande que el valor absoluto del menos 7. Bueno, entonces calculémoslo. El valor absoluto del 7 es 7.
y 7 es más grande que el valor absoluto de menos 7, sería 7. Esto sería falso, porque 7 no es más grande que 7. Son iguales, pero ninguno es más grande que el otro. Entonces, esa es falsa. Pasando a la segunda. ¿Cómo menos 5 es más grande que el menos 8? Entonces, eso quiere decir que el valor absoluto de menos 5 será más grande que el menos 8. Entonces, calculémoslo. El valor absoluto de menos 5 sería 5. Y 5 es más grande que el valor absoluto de menos 8, que esto sería 8 positivo. Entonces 5 será más grande que el 8. No, ¿verdad? Esto es falso. El 5 es más pequeño que el 8, pero no más grande. Entonces es falso. Pasamos a la tercera. Con A igual a 4 y B es igual a menos 5, se cumplirá que el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que tenemos que sustituir estas letras, tenemos que cambiarlas por números. ¿Por cuáles números? Bueno, por lo que nos están dando. En este caso nos están diciendo acá, mira, ese A va a valer 4. Y este B lo podemos cambiar por un menos 5. Entonces vamos a sustituir. Vamos a hacerlo aquí arribita. Entonces esto sería el valor absoluto de A, que A es 4, nos están diciendo, por el valor por B, perdón. Pero mira, B es menos 5. Va a ser igual a el valor absoluto de A, que habíamos dicho que era 4, por el valor absoluto de B. En este caso nos están diciendo que B era menos 5. Entonces ahí estaría. Vamos a realizar las operaciones. 4 por menos 5, como es un positivo por un negativo, entonces eso nos va a dar negativo. Entonces 4 por menos 5 nos va a dar un número negativo y sería 20. Pues 4 por menos 5, menos 20. Entonces sería el valor absoluto de menos 20. Y ahora vamos con el otro lado. Esto va a ser igual. El valor absoluto de 4 sería 4 por el valor absoluto de menos 5. Y el valor absoluto se comienza negativo. Entonces esto va a ser 5 positivo. Y ahora nos queda por último ya la última operación. El valor absoluto de menos 20 se nos va a comer ese negativo, entonces nos va a quedar 20 positivo. Va a ser igual a 4 por 5. Y 4 por 5, 20. Entonces 20 es igual a 20. Sí. Entonces todo lo que hicimos es verdad. Entonces esta de acá, la tercera, es verdadera. Vamos a continuar con la cuarta, que es similar. Tenemos que cambiar esas letras por los números que nos están dando. Con A igual a menos 2, es decir, A podemos cambiarlo por un menos 2. Y B igual a 8, se cumple que el valor absoluto de A más B va a ser más pequeño que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Ok, entonces igual volvemos aquí arribita y vamos a ir cambiando. Vamos a ubicar acá. Esto sería el valor absoluto de A. Hemos dicho que podemos cambiarlo por un menos 2, que nos lo están dando acá.
más b. Ah, pero mira, b podemos cambiarlo por ese 8. Entonces lo colocamos ahí. Va a ser... Uy, se me perdió. Ahí está. Se me ha perdido el pincel. Va a ser menor que el valor absoluto de a. En este caso, a lo podemos cambiar por un menos 2. Más el valor absoluto de b, que el valor, b lo podemos cambiar por un 8. Bueno, entonces vamos realizando estas operaciones. Menos 2 más 8. Entonces, podemos verlo de dos maneras. A 8 le vamos a quitar 2 o desde menos 2 vamos a caminar o vamos a ir adelante 8 casillas. En este caso, me gustaría verlo como a 8 le vamos a quitar 2, que se les puede dar vuelta, como es una suma. Entonces, si a 8 le quitamos 2, nos va a dar el valor absoluto de 6. Va a ser menor que el valor absoluto de menos 2 sería 2. Y el valor absoluto de 8 nos daría 8. Ok, entonces ya nos queda el último paso. El valor absoluto de 6 es 6. Es menor que 2 más 8. 2 más 8 nos daría 10. Ah, mira, y el 6 sí es más pequeñito que ese 10. Entonces, esta última es verdadera. Bueno, cualquier consulta pueden avisarme activando el micrófono. Ahora vamos a analizar esta última de acá. El valor absoluto de 5 menos 3 es igual al valor absoluto de menos 2. Bueno, averigüémoslo. El valor absoluto de 5 menos 3, a 5 le quitamos 3, sería el valor absoluto de 2. Va a ser igual a el valor absoluto de menos 2. Entonces nos comíamos ese negativo y nos va a dar que eso es 2. Y ahora sí, el valor absoluto de 2 es igual a 2. Sí, eso es verdadero. Entonces, esta última también es verdadera. ¿Alguna consulta? Ok. Bueno, y hasta aquí llegaría esta sesión de hoy. Voy a tener la grabación un momento.